¿ya? Bueno, hasta el momento hemos visto dos ecuaciones importantes. Hemos visto la ecuación de estado del gas ideal, ¿ya? Y hemos visto la ecuación del balance. Ah, no, solamente hemos visto la ecuación de estado, ¿cierto? Ya. Hoy entonces vamos a introducir otras dos ecuaciones que son el balance hidrostático, que es la segunda importante, y de ellas dos, de la ecuación de estado y el balance hidrostático, va a aparecer una tercera ecuación que se va a llamar ecuación isométrica, que son las tres ecuaciones que a grandes rasgos definen termodinámicamente el comportamiento estático, desde la termodinámica, sí, el comportamiento estático de la atmósfera, ¿ya? Bueno, la ecuación hidrostática o el balance hidrostático se denomina balance porque surge de la segunda ley de Newton, ¿ya? No sé si se acuerdan de la segunda ley de Newton, se decía que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. ¿Se acuerdan? Ya, eso lo vieron en física. Entonces, si es que nosotros esto lo podemos aplicar a distintos ejes, lo podemos aplicar en el eje horizontal, lo podemos aplicar en el eje vertical, porque acuérdense que estas fuerzas son vectores, ¿ya? Entonces, si es que nosotros nos acotamos al eje vertical de la atmósfera, para que la atmósfera no se escape, porque uno dice, ¿por qué la atmósfera está ahí estática y no se va hacia el espacio exterior ni tampoco se hunde, ¿ya? Porque nosotros sabemos que sobre el planeta Tierra existe una fuerza que es la fuerza de gravedad que hace que las cosas se vayan hacia abajo, pero la atmósfera no se hunde, se mantiene ahí estática, ¿ya? Esa es una fuerza. Y hay otra fuerza que es la fuerza gradiente de presión, que dice que donde hay más presión, las cosas van a tender a irse desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Nosotros sabemos que la máxima presión está en la superficie, por lo tanto es una fuerza que, eh, digamos, compensa la fuerza de gravedad y hace que el aire tienda o quiera irse hacia afuera, ¿ya? Entonces, bueno, podrían aquí pasar dos cosas. Podría ser que toda la atmósfera se hundiera, se cayera por la gravedad, o podría pasar que la atmósfera se fuera hacia el espacio exterior por este gradiente de presión que existe. ¿Ya? Entonces son estas las dos fuerzas principales que dominan el comportamiento de la atmósfera por la segunda ley de Newton, pero en el eje vertical de la Tierra. Entonces, si es que nosotros consideramos este balance de fuerzas, pero en el eje vertical, nosotros podemos entonces hacer el balance entre estas dos fuerzas en la atmósfera, ¿ya? Ahora, ustedes dicen, pero ¿de dónde sale la gravedad? ¿Ya? Bueno, perdón, ¿de dónde sale este término de la aceleración? Bueno, cuando hay balance hidrostático, el término de la aceleración en el balance de fuerza es cero, ¿ya? Porque si hubiera aceleración, la atmósfera estaría o creciendo o acercándose a la superficie terrestre, ¿ya? Eso no sucede, la atmósfera tiene un comportamiento estático en términos de su desplazamiento, ¿ya? En términos de su ubicación. La atmósfera se ubica ahí y no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, tiene una altura fija, ¿cierto? Bueno, vamos a ver más adelante que su altura igual va a variar con la temperatura, pero su altura no va a variar significativamente en términos de gran escala. Ya, en escala local sí vamos a tener aceleraciones, pero en la gran escala, en procesos, digamos, a escala planetaria, la atmósfera no va a ascender ni tampoco va a descender, sino que va a permanecer en una ubicación estática. Entonces, la masa por la aceleración en esta ecuación va a ser igual a cero y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en el eje vertical o en el eje Z de la Tierra va a ser igual, simplemente la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Y como les comenté, hay dos fuerzas. Hay una fuerza que hace que la atmósfera se vaya hacia abajo, ¿ya? Y esta fuerza entonces va a ser compensada por una fuerza que va a hacer que la atmósfera se vaya hacia afuera. Y gracias al balance entre estas dos fuerzas, la atmósfera se va a quedar ahí quietita, ¿ya? Entonces, voy a sacar el puntero. Ya, seguimos. Ya, ¿y cómo nosotros demostramos esto matemáticamente o con ecuaciones? Bueno, sí, seguimos con la misma base de la segunda ley de Newton, de la sumatoria de fuerzas. Ya sabemos cuáles son esas dos fuerzas y ahora tenemos que ponerle letras a esas distintas fuerzas, ¿ya?
Entonces, para eso vamos a considerar una columna vertical de aire, como digamos, acá tenemos como un cubo, ¿ya? Bueno, pero proyectado en toda la atmósfera, entonces no es un cubo. Entonces vamos a considerar una columna vertical que va a tener un área horizontal unitaria, ¿ya? O sea, de 1 metro cuadrado de área. Y va a estar entonces entre dos niveles. Vamos a ver no toda la columna, sino que vamos a ver este pedacito que está acá en gris, que va a estar entre un nivel Z y un nivel Z más de Z. Este va a ser el de Z entonces, ¿ya? Entonces entre un nivel Z y un nivel Z más de Z vamos a tener un pedacito de aire que va a estar acotado a un área horizontal unitaria. La masa de esa columna entonces se va a definir como, nosotros sabemos que la densidad se define como masa sobre volumen, ¿cierto? Porque la densidad se mide en kilogramos partido metro cúbico. Entonces, si usamos esa ecuación de base, podemos determinar que la masa se puede definir como la densidad por el volumen en esta masa unitaria que estamos viendo, ¿ya? Si es que el volumen nosotros lo descomponemos geométricamente, nosotros sabemos que el volumen es igual a un dx por un dy por un dz, ¿cierto? Esa es la definición del volumen, por eso se mide en metro cúbico. Entonces, si es que nosotros acá denominamos dx por dy como un diferencial de área, porque sabemos que x por y es un área, y lo despejamos del z, nos queda que la masa va a ser igual a la densidad por un dA, que va a ser un diferencial de área, por dz, por un diferencial de altura. Pero estamos hablando nosotros en este caso que el diferencial de área es unitario, es decir, el diferencial de área va a ser igual a 1, así que lo quitamos, o en realidad lo reemplazamos por un 1, y nos va a quedar que en este caso la masa de este pedazo de... Uy, yo ni he visto si alguien ha querido entrar a la clase, ahí sí. La masa de este pedazo de atmósfera, ya de área unitaria, que va a estar acotado en una columna entre Z y más y nivel, entre Z y nivel Z más de Z, va a ser igual a la densidad por un diferencial de altura. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya, seguimos. Ya, entonces nosotros sabemos que sobre esta masa entonces van a incidir dos fuerzas que van a ser opuestas en el eje vertical, ¿cierto? Que van a hacer que esta masa no se vaya, no acelere ni hacia arriba ni acelere hacia abajo, sino que se quede ahí, estática, ¿ya? Estamos siempre hablando de movimientos de atmósfera de escala, de gran escala, escala planetaria, ¿ya? Porque nosotros sabemos que en la escala local, efectivamente sí hay aceleraciones verticales, ¿ya? Por ejemplo, en un huracán, en un sistema frontal, cuando se genera, por ejemplo, nubosidad de tipo cúmulo, ahí sí vamos a tener aceleración vertical, pero esos son movimientos de escala local y por lo tanto llamamos a esos movimientos no hidrostáticos, ¿ya? Cuando un movimiento tiene aceleración vertical, vamos a decir que ese movimiento va a ser no hidrostático, pero la atmósfera a escala global o en escala general se va a comportar con el balance hidrostático, va a ser una atmósfera hidrostática, ¿ya? Ahora, para que esto ocurra entonces, la aceleración es cero y por lo tanto se igualan las fuerzas. ¿Y qué fuerzas vamos a tener sobre este volumen unitario? Vamos a tener una fuerza de gravedad por un lado que va a hacer que esto vaya hacia abajo y por otro lado una fuerza gradiente de presión que va a hacer que vaya hacia arriba. La fuerza gradiente de presión en este caso, si se fijan en esta figura, hay dos flechitas, ¿ya? La flechita que va hacia arriba tiene un signo negativo. Entonces la fuerza gradiente de presión, ¿por qué es negativa? ¿Y por qué existe la fuerza gradiente de presión? Bueno, sucede que en la superficie nosotros tenemos más presión que en el tope de la atmósfera, ¿cierto? Porque tenemos la mayor cantidad de partículas, digamos, condensadas ahí, ¿ya? Entonces, la fuerza gradiente de presión va a indicar que la materia siempre va a querer irse desde un lugar donde hay más presión hacia un lugar donde hay menos presión, ¿ya? Esa va a ser la ley de la fuerza gradiente de presión. Entonces, esta fuerza entonces va a querer que toda la masa que está aquí abajo va a tender a irse hacia arriba, entonces va a tener una flecha hacia arriba. ¿Y por qué va a ser negativo? Bueno, porque ustedes saben que la presión aumenta hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si es que esta fuerza va opuesta al aumento del gradiente de presión, o sea, al aumento de la presión máxima, esto va a tener que tener entonces un signo negativo. ¿Ok? Entonces la fuerza gradiente de presión
la vamos a definir como, ¿ustedes saben cómo se define la presión? Se los digo inmediatamente. La presión se define como una fuerza por unidad de área. ¿Ya? Entonces, si queremos saber cuál es la fuerza del gradiente de presión, entonces tenemos que despejar la fuerza en términos de la presión por área. Entonces, nos va a quedar área por presión, ¿cierto? En este caso va a ser un dP porque estamos hablando en un pedacito chico de área, en un diferencial. Entonces, pero en este caso, si lo ponemos digamos, en diferencial, nos va a quedar un dA por dP. Va a ser un dA por dP. Bueno, no sé si en realidad debiese quedar así del todo, ¿ya? Porque matemáticamente ustedes saben que el diferencial aplica regla a la cadena, ¿ya? Pero lo importante es que el diferencial de área, en este caso, en este ejemplo, va a ser igual a 1, porque como definimos en la parte anterior, estamos hablando de un volumen unitario y el de A es 1, entonces simplemente reemplazamos un 1 en esta ecuación. Y acá igual reemplazamos un 1, entonces la fuerza de presión va a ser dP simplemente, y como como la presión aumenta hacia abajo, ¿ya? Y esta fuerza va hacia el otro lado, hay que ponerle un signo negativo a esta fuerza. ¿Se entendió eso? Entonces la fuerza gradiente de presión nos va a quedar como dP. Ya, perfecto. Entonces tenemos nuestra fuerza gradiente de presión. ¿Qué nos falta? Nos falta la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es simplemente el peso, se define como el peso, y el peso es igual a m por g, ¿cierto? G es la aceleración de gravedad y se define como 9.8 metro partido segundo cuadrado. Metro partido segundo cuadrado por la masa. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos desde antes que la masa de este volumen unitario va a ser ρ por dz. Entonces, reemplazamos esa masa en la definición de la fuerza de gravedad y nos va a quedar G por ρ por dz. Entonces, de esta manera tenemos nuestra igualdad de fuerzas en el eje vertical de la atmósfera. Y si hacemos acá unos movimientos de P, lo corremos, o sea, damos vuelta a esta ecuación de P, pasamos el dz hacia abajo en el dP, entonces nos queda dP a dz, es decir, la variación de la presión con la altura, dP dz, va a ser igual a menos ρ por g. Y a esta ecuación de acá la vamos a llamar el balance hidrostático. ¿Ya? Entonces vamos a borrar aquí. Pluma. Entonces esta ecuación, esta famosa ecuación, ustedes se la tienen que aprender de memoria y entender cómo llegamos a ella. No necesariamente aprenderse todos estos pasos de memoria, ¿ya? Pero entender que este balance, que es el balance hidrostático, que es de P a de Z igual a menos ρg, ¿qué es lo que significa? ¿Ya? Esta ecuación entonces va a representar un estado de balance en la atmósfera entre la fuerza gravitacional y la fuerza gradiente de presión, ¿ya? O sea, va a decir que la variación de la presión con la altura se va a ser igual a menos ρ por g, ¿ya? Es válida esta ecuación solamente para movimientos de gran escala, ¿ya? En donde no haya aceleración vertical. Acuérdense que la premisa del balance hidrostático es que la sumatoria de fuerzas en el eje Z va a ser igual a 0, o sea, no va a haber aceleración. Esa es la premisa del balance hidrostático. Entonces va a ser válida para movimientos solo de gran escala, ¿ya? Por ejemplo, el anticiclón subtropical del Pacífico Sur, si es que nosotros dibujamos aquí muy mal Sudamérica, bueno, frente a las costas del norte de Chile y Perú, hay un anticiclón, que es una alta presión, que está permanente allí, ¿ya? Este anticiclón tiene un proceso de subsidencia, es decir, aire que desciende, y por eso se anulan acá la nubosidad en el desierto de Atacama y en todas esas partes.
Pero ese proceso es de gran escala, ya este proceso tiene un movimiento efectivamente, pero no tiene una aceleración, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que puede haber una velocidad de descenso del aire acá, que es constante, pero que no está acelerado, es decir, no va a ir cambiando, es como una condición de gran escala que se comporta igual siempre, ¿ya? Entonces ese sí sería un movimiento hidrostático. ¿Se le ocurre algún ejemplo de un movimiento no hidrostático en la atmósfera? Algo en donde sí hay aceleración vertical. A ver, puede ser, ¿con qué me refiero que haya aceleración? Que haya cambio de la velocidad con la altura, ¿ya? Entonces, la velocidad vertical en este caso es, la velocidad vertical es W, ¿ya? Entonces, dW por dt va a ser la aceleración vertical, ¿cierto? dW por dt va a ser la aceleración vertical en el eje Z. Entonces, tiene que haber cambio de la velocidad vertical con el tiempo para que haya aceleración. ¿En qué lugares? Ya, el calor, por ejemplo, produce aceleración vertical. ¿Por qué? Porque si es que yo caliento, por ejemplo, alguna zona, por ejemplo, acá tenemos continente y acá tenemos mar. ¿Ya? Si es que nosotros acá tenemos un calentamiento radiativo en el continente y en el mar tiene un calor específico que es más alto que las zonas continentales. ¿Qué significa eso? Que cuesta, que necesitamos más calor para calentar, para aumentar la temperatura del océano que la del continente. Entonces, el continente se va a calentar más rápido que el océano. ¿Ya? Y por eso los océanos son reguladores térmicos, ¿ya? Entonces, esto se va a calentar más rápido que el océano y por lo tanto va a generar un diferencial de temperatura. Y esta temperatura va a generar que exista una aceleración vertical, ¿ya? Porque va a empezar el aire se va a calentar y va a empezar a subir y por lo tanto va a haber un dWAdt positivo. ¿Y qué va a pasar si hay un dWAdt positivo? Bueno, acá se va a formar una linda nube cúmulo, ¿ya? En el mejor de los casos, también se puede formar una nube que incluso genere precipitación. Entonces, lo que dijo Larlet se conoce como un fenómeno de convección, ¿ya? Entonces, la convección es un ejemplo de un fenómeno que no es hidrostático, ¿ya? ¿Algún otro ejemplo catastrófico? ¿No se le ocurre algún fenómeno que produzca, en general, todos los fenómenos que producen precipitación son no hidrostáticos, ¿ya? Entonces, ¿se le ocurre algún otro ejemplo, algún sistema que produzca precipitación? Mientras piensan. Sí, la lluvia. Ay, perdón, me estaba sonando. La lluvia es un fenómeno que necesita, es de carácter no hidrostático porque necesita aceleración. La nieve más que la lluvia incluso. La nieve mucho más que la lluvia. Pero, por ejemplo, ¿qué fenómenos producen lluvia? A ver, la convección produce lluvia, los sistemas frontales producen lluvia, los huracanes producen lluvia, ¿ya? Etcétera. Ese tipo de fenómenos me refiero. Los ciclones tropicales, los ciclones extratropicales, ya cosas que vamos a ver más adelante, son fenómenos que producen precipitación y que son no hidrostáticos, ¿ya? Ahora, ejemplos de fenómenos hidrostáticos, bueno, la efectos, o sea, ejemplos de fenómenos hidrostáticos, bueno, todo lo que tenga que ver con la climatología, digamos, normal del planeta. Por ejemplo, los anticiclones subtropicales, eh, por ejemplo, las celdas en donde en realidad los sistemas de latitudes medias, etcétera, ¿ya? Ese tipo de fenómenos podría considerarse como un fenómeno hidrostático, todo lo que tenga que ver con el comportamiento promedio de la atmósfera, ¿ya? Entonces, seguimos. Ya. ¿Se acuerdan que vimos al principio? Yo les mostré que la presión, perdón,
que sí, que la presión se podría relacionar directamente con la masa de la atmósfera. Bueno, utilizando el balance hidrostático podemos llegar a la misma conclusión, ¿ya? Nosotros entonces utilizamos el balance hidrostático de la manera que lo conocemos como un diferencial de presión sobre un diferencial de altura va a ser igual a menos ρ por g, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros pasamos el diferencial de altura hacia el otro lado? Nos queda dp igual a menos g ρ de z y integramos entre un nivel z y un nivel infinito de altura o entre un 0 y un nivel infinito, ¿ya? dp lo diferenciamos, o sea, integramos dp entre dos niveles de presión, entre el infinito y un nivel z, ¿ya? Esto va a ser igual entonces a menos la integral entre z y un nivel infinito de g ρ de z, y por lo tanto, si es que sabemos que la presión en el infinito es cero, ¿por qué la presión en el infinito es cero, chiquilla, en el infinito de altura? Porque la presión es cero en el tope de la atmósfera, ¿cierto? Nosotros tenemos la altura, un gráfico de la altura, y la presión se comporta así, ¿cierto? O algo así. ¿Cierto? ¿Eso está claro? Ya, perfecto. Entonces, la presión con la altura, presión, que soy pava. A ver, borrador, ¿qué tiene que ir acá? El eje Z, ¿cierto? Entonces, si es que ponemos pluma, acá está el eje Z, acá está la presión. Nosotros mismos hemos visto este gráfico 1.000.000 de veces, que la presión con la altura, no, soy pésima. Ya, pluma, la presión con la altura se comporta de esta manera. Entonces, si es que nosotros vemos cuál es la presión en el infinito con la altura, va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, se nos va ese término y nos queda que la presión en un nivel Z, ¿ya? En cualquier nivel de la altura, puede ser acá, por ejemplo, va a ser igual a ρ por g por dz. ¿Se acuerdan de lo que era esto? Ρ por g en un volumen unitario. La masa de la atmósfera. ¡Oh, qué buena, Arlet, qué seca! La masa de la atmósfera. La masa de la atmósfera en un volumen unitario. Y eso lo vimos al principio de la clase. Entonces, acá relacionamos el balance hidrostático con la masa de la atmósfera, como lo conocemos, ¿ya? Súper. Ya, entonces esta es la primera ecuación, digamos que es como un poco obligatoria en la parte de las ciencias atmosféricas que se deben aprender, ¿ya? Esto sumado, digamos, a la ecuación de estado, que es... uy, me dice que se me va a terminar la reunión en 10 minutos. Qué raro, me quitaron el... Es que yo estaba usando el de la Universidad de Chile y yo creo que ya actualizaron porque yo dejé de hacer clases en la Universidad de Chile. Entonces yo creo que ya se dieron cuenta que ya no estoy haciendo clases, así que me van a quitar el Zoom Pro. Entonces es P igual a ρ RT, que es la ecuación de estado. Entonces hasta el momento estas son las dos ecuaciones que se tienen que saber de memoria, ¿cierto? La ecuación de estado y el balance hidrostático. Ya, vamos a agregar entonces a nuestra gama de definiciones que hemos visto en las últimas clases, el geopotencial, ¿ya? Entonces, el geopotencial lo vamos a definir como el trabajo que se debe realizar en contra del campo gravitacional de la Tierra para levantar una masa de 1 kilogramo desde el nivel del mar hasta una altura z, ¿ya? Entonces va a ser G por dz. ¿Cómo se definía trabajo? ¿Se acuerdan? Mientras ustedes se acuerdan, veo qué sucede con mi, con mi Zoom. Vamos a tener que... Sí, la fuerza por... A ver...
Si no, vamos a tener que conectarnos con otra cosa más. Ay, sí, soy basic ahora. Me quitaron mi licencia. ¿Cómo son? Se dieron cuenta que, que estaba ahí que estaba digamos, de metida. Sí, que son pesados y aparte uno se dedica a hacer clase, no es que esté robando algo tan terrible. Sí, sí, tengo el correo de la U. Voy a meterme entonces con el correo de la Universidad O'Higgins. Yo creo que con ese debiese, ¿cierto? Gracias, Yulisa. Lo voy a intentar para que sigamos con Zoom. Eso sí, voy a ver, vamos a tener que cambiar el link, ¿ya? Entonces, bueno, el trabajo es igual a W de W. Uy, borrar pluma. Ay, de W va a ser igual a fuerza por un dx o un dr, en este caso un dz. ¿Ya? Entonces acá, considerando una masa unitaria, ¿ya? La fuerza va a ser m por g, pero nos va a quedar el g en el caso de la fuerza peso por un dz. Entonces ahí vamos a tener el trabajo que se hace en contra del campo gravitacional de la Tierra para levantar una masa de 1 kilogramo. Entonces acá, claro, nos falta un g por dm, pero ese dm es 1 kilogramo. 1 kilogramo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esto viene del concepto de trabajo. Entonces, el trabajo que se necesita para levantar una masa de aire de 1 kilogramo, desde el nivel del mar hasta un nivel Z, ¿ya? ¿Por qué usamos esto? Bueno, principalmente porque nos va a ser útil para poder determinar, digamos, en términos energéticos, cuánto es la altura que va a tener una masa de aire, ¿ya? Entonces se va a definir el geopotencial como G por dz, y si lo integramos el diferencial nos va a quedar el geopotencial como la integral entre un nivel 0 y un nivel z de G de z, ¿ya? Entonces también se llama como potencial gravitacional por unidad de masa, ¿ok? Gracias a este geopotencial vamos a definir, ¿cuánto nos queda? 5 minutos. Gracias a este geopotencial vamos a definir una coordenada vertical que vamos a utilizar en vez de z. Yo hasta el momento le he mostrado que la coordenada vertical es z, o también puede ser p, ¿ya? También puede ser p, pero acuérdense que p aumenta hacia abajo. Estas son las dos coordenadas verticales que hemos visto hasta el momento. Y la altura geopotencial va a ser una nueva, digamos, definición de altura que se va a utilizar como coordenada vertical en la mayoría de los cálculos atmosféricos en donde la energía juega un rol importante. ¿Dónde pasa eso, chiquillos? En todos lados, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la atmósfera va a estar relacionado con energía. Entonces, esto, la altura geopotencial va a ser una nueva herramienta que vamos a utilizar para definir la altura de la atmósfera, ¿ya? Si se fijan, Z o el espesor o la altura geopotencial va a ser a definir con una Z mayúscula y va a ser igual a el geopotencial sobre un G sub 0, que el G sub 0 va a ser 9.8, ¿ya? Que es el que conocemos, o sea, la gravedad en superficie, ¿ya? Pero si nosotros nos recordamos, el geopotencial se define como la integral de G por dz, ¿ya? ¿Por qué el G está dentro de la integral? Porque el G cambia con la altura, ¿ya? No mucho, sobre todo en la troposfera no cambia casi nada, pero el G sí cambia con la altura porque mientras estamos más lejos de la atmósfera, el G se va achicando un poquito, ¿ok? Por eso está dentro de la integral, este no está dentro de la integral y este sí. Entonces, si se fijan, ustedes dicen, oye, pero ¿por qué estos dos no se anulan? Bueno, precisamente porque esos G son solo iguales cuando estamos en la troposfera, ¿ya? Cuando estamos en la troposfera podemos decir que a la altura geopotencial es igual a un dz, ¿ya? O sea, a la altura directamente, pero si es que estamos en lugares lejanos a la superficie, nosotros necesitamos considerar que el G va cambiando, ¿ya? Entonces esta va a ser la medida que vamos a utilizar como altura
y que va a considerar, digamos, en su definición el rol de la energía. ¿Cuál energía? La energía potencial. ¿Ya? La energía potencial, ¿en qué forma? En forma del trabajo, la energía potencial. ¿Alguna duda con esto? ¿Qué valores? El G. Ya, el G está tabulado, chiquilla. El G es algo que está, digamos, está en los libros y está tabulado. Existe la variación de G con la altura. ¿Ok? Pero en estricto rigor, más que calcular esta Z, nosotros lo vamos a utilizar, ¿ya? Es algo que ya está calculado. Entonces, pero a ver si alcanzamos a... Sí, si alcanzamos a ver. Ya. Bueno, la nueva entonces unidad de medida que vamos a utilizar para ver la altura va a ser Z. Sí, sí, se puede sacar la integral. Sí, absolutamente se puede sacar la integral, claro. ¿Ya? Y esto se calcula, ¿ya? A veces lo van a tener que calcular ustedes, pero muy probablemente van a ver más adelante que el resultado en general, cuando uno pide Z, que es lo que les va a dar ya inmediatamente la ecuación, ya están hablando de altura porque se asume que la troposfera son iguales, ya el G0 con G, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, en algún ejercicio dice uno, no sé, a 10 kilómetros de altura, ustedes pueden asumir que G es igual a G0, ¿ya? Arlet, no es tan terrible. Ahora, si es una altura demasiado alta, y yo les diría cuál es el valor de G o cuál es la diferencia entre los dos, ¿ya? Pero no es tan complicado. Nosotros usamos esto porque tiene una definición energética. Ya, ¿cuáles son las aplicaciones? Bueno, nosotros en vez de utilizar la altura, nosotros utilizamos la altura geopotencial como la altura de la atmósfera, en este caso, para un nivel de presión dado. Entonces, esto yo sé que es difícil de explicar, así que voy a poner otra figura antes de mostrarle esto, que la voy a buscar en el receso. Nos queda un minuto nomás, así que nos vemos a las 9:30, ¿ya? Para que vayan a hacerse un tecito y eso. ¿Vale? Yo voy a pausar, voy a dejar de compartir y voy a pausar la grabación. Ahora sí. Y justo era la parte más importante. Bueno, voy a explicar de nuevo esto para que quede grabado para las personas que no vinieron, ¿ya? Y así si es que ustedes tienen alguna duda, aprovechan de decirme. Gracias por recordarme, Yulis. Bueno, lo que no había alcanzado, o sea, lo que dije fuera de grabación y que voy a repetir, es que nosotros tenemos dos maneras de ver las superficies de altura, ¿ya? Una manera es definiendo una altura constante y otra manera es definiendo un nivel de presión constante. Si es que definimos un nivel de altura constante, lo que va a ir variando dentro de ese nivel van a ser los niveles de presión. Por ejemplo, este de acá, Z igual 5 kilómetros de altura, vamos a tener que en ese mapa vamos a tener variaciones de presión, ¿cierto? Por ejemplo, 600 hectopascales, 550 hectopascales, 500 hectopascales, ¿ya? Ahora, si vemos el nivel de 500 hectopascales constantes, vamos a ver que este nivel va a ir variando a la altura, ¿ya? En su trayectoria. Y vemos entonces ahora que podemos hacer el mismo mapa de, digamos, a los 500 hectopascales. Yulisa, ¿se te quedó la mano levantada o queréis decir otra cosa? Se me quedó levantada, profe. Uy, yo estoy sin los audífonos puestos. A ver. Ya. Entonces, en el segundo caso, en donde una superficie de presión va a ser constante, van a ir variando no las líneas de presión, ¿por qué? Porque la presión va a ser constante, sino que a lo largo de una superficie de presión constante van a ir variando las alturas. Por ejemplo, acá en este mismo nivel de presión, la altura va a ser 6.000, después va a ser 5.500, después va a ser 5.000, después de nuevo va a ser 5.500, después de nuevo va a ser 6.000. Entonces, efectivamente, aquí va a ir variando la altura, ¿ya? Entonces, esas son las dos maneras en que nosotros vemos la atmósfera en altura, ¿ya? En el caso de la altura geopotencial, que es esta expresión que vimos acá, ¿ya? En el caso de la altura geopotencial, que es esta expresión que vimos acá, nosotros vamos, para visualizarla en un mapa, no nos sirve ver un nivel de altura constante, ¿cierto? Porque en un nivel de altura constante no vamos a ver cómo varía la altura propiamente tal, ¿cierto? Necesitamos ver un mapa en donde varíe la altura, ¿ya?
la altura de la atmósfera, y para eso vemos un nivel de presión constante. En este caso, vemos un mapa en donde las líneas negras son la altura geopotencial, ya que está probablemente en, estos son decámetros, ¿ya? Entonces acá hay que sumarle un 0. Por ejemplo, 585 decámetros son 5.850 metros de espesor o de altura geopotencial. Y los colores son vorticidad, pero la vorticidad es otro bicho. Bueno, este gráfico es precisamente la altura geopotencial de ayer. Si se fijan, ya comentando un poco la situación sinóptica de ayer, que estuvo súper inestable, hubieron nubes bonitas en todos lados, incluso cayó precipitación. Si se fijan, hay una onda, digamos, que nosotros le llamamos vaguada, frente a la zona central o frente al país, en la zona del Pacífico, y esta vaguada fue la que trajo todo los sistemas inestables, ¿ya? Entonces, ese nivel de importancia tiene la altura geopotencial, que nosotros identificamos ondulaciones en las zonas de latitudes medias. Fíjense que acá hay una onda perfecta, es como cresta, valle, ¿ya? Entonces hay una onda perfecta que está modulada por los valores de altura geopotencial. ¿Qué significa esto? Significa que en las zonas donde hay un valle, la altura geopotencial es mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una altura geopotencial, un nivel de altura geopotencial mayor se está metiendo hacia niveles más polares, o sea, por ejemplo, el valor 573, por ejemplo, que estaba acá en la latitud, no sé, 30 y tanto, se metió hacia la latitud 40. Después ese mismo nivel se devolvió a latitudes más tropicales. ¿Por qué? Porque el aire que tiene menos espesor, ya porque este aire es menos espeso, o sea, es una capa más delgada, se está metiendo hacia latitudes más tropicales. ¿Por qué hay distintos espesores en la atmósfera? Eso lo va a responder la ecuación ipsométrica, ¿ya? ¿Por qué tenemos distintos espesores en la atmósfera? Eso lo va a responder la ecuación ipsométrica, ¿ya? Ahora solamente quiero que sepan que la altura geopotencial es una variable que nosotros utilizamos bastante para determinar el comportamiento de la atmósfera en términos de las variaciones de la altura o del espesor de la atmósfera para un nivel de presión, ¿ya? Acá hay otro mapa que dice lo mismo, ¿ya? Dice MSLP, la presión a nivel del mar en negro. Por ejemplo, acá ahí está el anticiclón subtropical clásico, ya es un nivel de presión, o sea, líneas de igual presión cerradas. Este es el anticiclón que está siempre ahí. Acá hay una bajita presión chiquitita que está asociada precisamente a las líneas de thickness, es altura geopotencial, entre 1.500 hectopascales. Fíjense que ahí está esa vaguada que vimos acá, esta vaguada, esta onda que vimos ahí, acá se ve también, pero en la línea azul y en la línea roja, ¿ya? También están decámetros, 546. ¿Y qué más muestra acá? Velocidad del viento. Claro, velocidad del viento asociada a esta onda en altura, ¿ya? Entonces sí nos sirve un montón la altura geopotencial. Ya, ahora vamos a ver entonces la ecuación ipsométrica, que como les comenté, es la tercera ecuación, que es como una especie de Biblia que nosotros tenemos en la atmósfera, que tenemos que dominar las tres ecuaciones básicas de la termodinámica y de la dinámica estática de la atmósfera, de la estática, porque esto no tiene movimiento todavía, ya. Estamos considerando que no hay aceleraciones verticales, y también ahora vamos a considerar que bajo la premisa de que no hay aceleración vertical, la atmósfera va a tener un comportamiento medio, ¿ya? Y esto sí ocurre en la atmósfera porque vimos que estos mapas sí existen, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegamos a la ecuación ipsométrica? Para eso debemos combinar la ecuación de estado con el balance ipsométrico, ¿ok? Ahí está malo, pues niñas, ¿cómo no me dicen? Balance hidrostático, porque ipsométrica es la que vamos a llegar, hidrostático. ¿Ya? Oye, ustedes saben que yo tengo 3 gatos y le tengo alergia a los gatos. ¿Ustedes tienen animales? No, Arlet. Ay, pero ¿cómo puedes vivir sin animales? ¿No te dejan tener? ¡8 gatos! ¡La Yarela! Ah, ya. ¿Viste? Sí, por Arlet, cuando viva sola, hay mucha gente que no lo dejan tener gatito. No entiendo por qué. La Renata tiene 2 perros. No, cacho, yo no entiendo. No. Si son tan lindos. Oh, y la Bibi tiene.
Un perrito que se llama Mayo. Oh, Yarela, ¿estáis dando perrito? Ah, no, gatito. Ay, lo estáis dando en adopción. ¿Y son chiquititos? Pucha, oh, yo pudiera tener más gatos, lo iría a buscar a tu casa, pero tengo 3. Y bueno, y además le tengo alergia a los gatos. En fin, nada que no se controle con un antialérgico. Qué bueno, chiquillos, que les gusten los animales porque es un muy bonito valor eso de tenerle cariño a los animales. Bueno, nada que ver con los animales, pero ecuación hipométrica. Entonces, sabemos que existe la ecuación de estado y el balance hidrostático, y si combinamos ambas ecuaciones vamos a obtener una relación en donde vamos a una relación entre el espesor de una capa, o sea, la altura geopotencial, ¿ya? La altura geopotencial, entre dos niveles de presión con la temperatura de la capa. Entonces vamos a poder relacionar la dinámica, que es lo que obtuvimos de la hidrostaticidad, con la termodinámica, que es lo que obtuvimos de la ecuación de estado, ¿cierto? Entonces, consideramos el balance hidrostático de P sobre dz igual a menos ρ por G y reemplazamos en el ρ la ecuación de estado. ¿Ya? Entonces, la ecuación de estado era P igual a ρ por T por R. Entonces, si despejo ρ, me va a quedar P partido TR, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Ya esto uno dice, oye, pero que estáis aburrida que andáis haciendo eso. Bueno, no. Bueno, lo hacemos por varias razones. En general, el balance hidrostático ya tiene termodinámica dentro de sí. Ya, el balance hidrostático tiene este ρ, y ese ρ es la parte termodinámica del balance. ¿Ya? Pero la densidad no es una variable que se mida en la atmósfera, ¿ya? La densidad es una variable que se tiende a evitar. ¿Por qué? Porque es difícil de medir, ¿ya? Es difícil de medir con sensores, difícil de obtener a través de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una variable bastante complicada. Por lo tanto, en la meteorología, en la oceanografía y en general en la dinámica de fluidos, nosotros hacemos técnicas para evitar el uso digamos, de la densidad. Entonces, lo que hacemos es que gracias a la ecuación de estado, ya que la atmósfera es un gas ideal, nosotros reemplazamos la definición de la densidad utilizando la ecuación de estado en el balance hidrostático. Entonces nos queda de P a de Z igual a menos P por G partido R de TB. Y ustedes dicen, ¿pero qué es TB? Si antes era T nomás. Bueno, les comento que la T la vamos a redefinir como una temperatura virtual. Si se acuerdan, hasta el momento solamente hemos estado trabajando con la atmósfera seca, sin el vapor de agua, porque esto es la ecuación de estado para una atmósfera seca, ¿cierto? RD. RD, ¿cierto? RD es del aire seco. Entonces ustedes dirán, oye, pero Rocío, si el aire es húmedo, acuérdate que, ¿qué vamos a hacer entonces? Tenemos que solucionar ese problema. Bueno, para incluir el aire húmedo en la ecuación, en el balance hidrostático, o sea, en la ecuación de estado y en la ecuación hipométrica, nosotros incorporamos una nueva definición en la temperatura, en donde vamos a definir la temperatura como la temperatura virtual. Entonces la TB se va a llamar temperatura virtual, y más adelante les voy a enseñar que esa temperatura virtual se define en función de un parámetro que se llama razón de Mestre, ¿ya? Pero por ahora solo tienen que saber que esa temperatura virtual se define como, tarán, tarán, voy, si es que leyeron el libro probablemente ya llegaron a esa temperatura virtual, se define como T partido por 1 menos E partido por P, que ustedes ya saben que la E es la presión parcial de vapor de agua y P es la presión parcial del aire seco, de 1 menos epsilon. ¿Y qué era epsilon? Ustedes saben que epsilon es la razón entre RD y RB. RD y RB. ¿Ya? ¿Todo clarito? Entonces, esta temperatura virtual va a ser la manera en que nosotros vamos, digamos, a incorporar la humedad dentro de nuestra ecuación. Seguimos. Bueno, entonces nos quedamos con esta forma de la ecuación isométrica, el R del aire seco, incorporamos el vapor de agua a través de la temperatura virtual y reordenamos esta expresión. Pasamos la presión hacia abajo en el dP,
multiplicamos por RD por TB, ¿ya? O T, ya en este caso como queda lo mismo, pero ustedes tienen que saber que existe esa corrección. Va a ser igual a menos G por DZ. ¿Y qué es G por DZ, chiquillas? Chiquillos, chiquillas. Ahora hay un niño. Ahora está Miguel. Hola, Miguel. ¿Qué es G por DZ? El geopotencial. No lo dijeron, pero yo sé que lo estaban pensando. El geopotencial. ¿Ya? Uf. Qué chistoso. Ya. Es el geopotencial. Entonces reemplazamos acá en esta ecuación el geopotencial, que sabemos que es el trabajo que se necesita para subir una parcela de aire de 1 kilogramo Celsius de un nivel 0 hasta un nivel Z de altura. Y damos vuelta a las cosas e integramos. Entonces nos queda acá que el de phi, que es la integral del diferencial del geopotencial entre un geopotencial inicial y un geopotencial final, va a ser igual a la integral entre un nivel de presión 1 y un nivel de presión 2 de RD por T por dP, ¿ya? Entonces acá ustedes dirán, pero está todo en la integral, está complicado de resolver. Ya, esto está fácil de resolver en realidad porque solamente tiene un dφ, ¿cierto? Lo que está complicado es lo que está acá. Ya, veamos qué podemos sacar de la integral. El RD es una constante, así que lo podemos sacar de la integral, ¿ya? La temperatura varía con la altura, ¿cierto? La temperatura varía con los niveles de presión, varía entre dos niveles de presión la altura. La temperatura, perdón. ¿Varía la temperatura con la altura? Sí, pues, ¿se acuerdan que vimos nosotros en un gráfico que la temperatura con la altura era primero así, después así, después así, después así? O sea, la temperatura varía mucho con la altura, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos ahí un problema, pero que digamos, a modo de entendimiento de la atmósfera, nosotros tenemos que, para definir esta ecuación en términos de promedio, vamos a decidir considerar una temperatura promedio de la capa para poder sacar esta temperatura a la integral. Entonces, nosotros sabemos que la temperatura cambia con la altura, sin embargo, para poder darle un uso, una aplicación a esta ecuación, vamos a definir temperaturas promedios por capas. ¿Ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, la temperatura promedio de la troposfera es tanto en el polo, la temperatura promedio de la troposfera es tanto en el trópico, por ejemplo, ¿ya? Y esas temperaturas sí cambian. Entonces, si es que nosotros ponemos la rayita arriba de la temperatura, nos va a quedar una temperatura promedio, que sabemos que es virtual, ¿ya? Y de esta manera, entonces, tenemos las dos integrales listas para resolver. ¿Cierto? Entonces resolvemos la integral de la altura geopotencial, nos queda altura geopotencial 2 menos altura geopotencial 1, va a ser igual a menos RdT por la integral del nivel de presión. Si es que nosotros queremos sacar este menos de ahí, simplemente damos vuelta a estos índices de la integral. Entonces el P2 lo ponemos abajo, el P1 lo ponemos arriba, se nos va el signo menos y dividimos toda la expresión por 1 partido G0. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, ya van a ver. Sucede que el geopotencial dividido en G0, ¿qué es? El espesor, Z, altura geopotencial. Y Z2 menos Z1, entonces, lo vamos a definir como el espesor de la capa. La diferencia entre la altura geopotencial entre dos niveles de presión va a ser el espesor. Espesor, ¿ya? El espesor de la capa, y la integral de P sobre P entre el P2, entre el nivel de P2 y el nivel P1 va a ser igual al logaritmo natural de P1 sobre P2, ¿ya? Todo en signo positivo porque dimos vuelta a los factores, ¿ya? Entonces, tarán, tarán, ¿qué es lo que nos va quedando acá? Les presento la ecuación isométrica. Hemos llegado a la ecuación isométrica que relaciona el espesor de la atmósfera con el espesor de la atmósfera entre dos niveles de presión con la temperatura. Entonces eso es lo que hace principalmente la ecuación isométrica. Entonces, el espesor de una capa entre dos niveles de presión es proporcional a la temperatura media de la capa. Esa es la premisa de la ecuación, de la ecuación isométrica. ¿Ya? A su vez, entonces, definimos en esta ecuación en la escala de altura h como RD por T partido G0, ¿ya?
Y luego entonces reemplazamos ese h en la ecuación y nos queda la forma final de la ecuación isométrica. ¿Qué es h? (1.3.4) ¿Qué es h? La escala de altura, ¿ya? Si van a la página 9 del Wallace, van a encontrar la definición formal de h, que dice, en la escala de altura, no me gusta esa definición, me gusta otra. Hay otras que me gustan más. Ahora sí. Bueno, la escala de altura es la altura a la que la atmósfera disminuye su presión a una escala exponencial, ¿ya? Si es que es la altura que tendría una atmósfera si es que esta disminuyera a la temperatura promedio que le dimos, si es que tuviera una temperatura promedio y si es que disminuyera la presión a una escala exponencial. Así se define el H, ¿ya? Seguimos. No me gusta cómo está en el libro, pero tiene que estar más bonito aquí. Dice, por ejemplo, la ecuación hidrostática. Está leyendo el libro, ¿cierto? Porque acuérdense que la otra semana hay test. Geopotencial. Está el geopotencial y después viene la escala de altura. Entonces dice. No sale ni una cuestión de la escala de altura, chiquillos. Bueno, les cuento que la escala de altura promedio de la atmósfera es 7.5 kilómetros, ¿ya? O sea, si es que la atmósfera tuviera una temperatura promedio, la atmósfera tendría esa altura, ¿ya? Pero no, sabemos que la temperatura no es promedio. Seguimos. Entonces, considerando la ecuación isométrica, podemos obtener las siguientes conclusiones. Vemos que el espesor es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura en una capa aumenta, el aire entre dos niveles de presión se va a expandir y el espesor de la capa aumenta. Entonces, entre un nivel de presión 1 y un nivel de presión 2, si es que esta atmósfera tiene más temperatura, va a ser, digamos, más el espesor. Entonces, en este caso, ¿qué capa tiene más temperatura? ¿La 1 o la 2? Después dice, si la temperatura disminuye, el aire entre dos niveles se contrae y el espesor de la capa disminuye entre dos niveles de presión. ¿Qué capa tiene más temperatura? ¿La 1 o la 2? La 1. ¿Cierto, Arlet? La 1, ¿por qué? Porque entre dos niveles de presión la capa va a ser más espesa, ya va a tener más niveles de altura dentro de esa capa, ¿ok? Entonces, seguimos. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Esta es una expresión, ya, perfecto. Me gusta. Esto lo vamos a tener que hacer en la pizarra. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ya. Me parece perfecto. Auxiliar. Ya. Se mueve la... Hoy de nuevo la reunión va a terminar en 10 minutos. Anda, niños, vamos a tener que solucionar eso. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Y si es que me ven bien, vamos a pasar a la pizarra. Voy a usar mi calcetín.
¿Ya? Entonces vamos a usar esto y dice, el ejercicio dice, lo voy a escribir, dice, derive una expresión para obtener la presión a nivel del mar a partir de mediciones de altura. ¿Ya? Ese es entonces el ejercicio. Dice, entonces, deriva una expresión para... perfecto, entonces utilicemos la ecuación isométrica que es el delta H, el delta Z, que es la altura geopotencial, va a ser igual a, en este caso es menos H, por el logaritmo natural de P partido P0. ¿Ya? La forma que ustedes lo vieron era P2 partido, o sea, P1 partido P2, perdón, la forma que ustedes lo vieron era sin el signo negativo, pero con las cosas cambian, pero nosotros sabemos que esto también se puede escribir de esta manera, igual a menos a H, con el signo positivo, por el logaritmo natural de P0 partido P. Esa es la manera que nosotros lo vimos, ¿ya? Entonces, vayamos reemplazando lo que nosotros conocemos, ¿ya? Este delta Z, dejémoslo como que el Z1 va a ser igual a 0. O sea, el Z inicial va a ser la superficie, entonces nos va a quedar simplemente el Z donde está la estación, ¿ya? Y eso va a ser igual entonces a H por logaritmo natural de P0 partido P, ¿ya? Y Z partido H va a ser igual a logaritmo natural de P0 partido P. Y a esto le aplicamos el exponencial para que se nos vaya el logaritmo y nos queda que el exponencial de Z partido H va a ser igual a P0 partido P, ¿cierto? Voy a tener que borrar arriba. ¿Cierto? Entonces, nosotros, ¿qué queremos buscar? P0, P en superficie, ¿cierto? Entonces, P0 va a ser igual a P por el exponencial de Z, que es de donde está la estación, ¿ya? Z partido por H, donde H va a ser igual a H. Siempre se me olvida. ¿A ustedes? Espero que no. H es RT partido por G0. Entonces, en este caso, para poder obtener, voy a borrar esto, suponiendo que ya lo escribieron. ¿Escribieron? Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, acá un cerro, y acá arriba tenemos una estación, por ejemplo, tenemos una estación, sucede que nosotros cuando vemos los mapas sinópticos, tenemos puras líneas que son continuas, ¿cierto? Pero si es que nosotros medimos la presión, por ejemplo, acá en altura, la presión va a estar, por ejemplo, cercana a los 800 hectopascales, si es que estamos, no sé, a los 2000 metros. Si es que estamos a los 2000 metros, esta altura más o menos va a tener una medición de 800 hectopascales. Y eso nos dejaría la embarrada en zonas cordilleranas si es que tenemos los mapas de presión. Entonces, esta presión lo que hacemos es que la pasamos a nivel del mar, la bajamos a un nivel del mar. ¿Ya? Por ejemplo, acá una estación va a tener, no sé, 1003 hectopascales, que es lo promedio. Entonces, queremos que esta presión que medimos en altura, queremos pasarla o reducirla a una estación como si estuviera en el nivel del mar, cosa que después nosotros podamos hacer los mapas bonitos. Para eso, entonces, aplicamos esta ecuación, en donde vamos a tener una altura Z, ya en este caso la altura Z va a ser 2000, ¿ya? Donde vamos a tener un H, el H se va a componer de R, de T y de G0, entonces para la temperatura tenemos una temperatura promedio de la capa,
¿ya? De toda esta capa, obtenemos una temperatura y así calculamos el H y la presión es la presión que medimos acá arriba, que sería en este caso 800 hectopascales. Entonces, por ejemplo, si en este caso tuviéramos que calcular P0, nos quedaría la presión en la estación, que sería 800 hectopascales, le sumamos 2 ceros para que queden pascales, 800 hectopascales por el exponencial de 2000 metros sobre H, que sería R, 287 por T. La temperatura sería, no sé, pongámosle 15 grados Celsius, que es igual a 288 Kelvin. O 288 Kelvin. Partido por G0, que es 9.8. ¿Ya? Y si nosotros calculáramos eso, nos quedaría una presión que va a tener un valor. Mi gato se puso arriba y nadie me avisó. Ay, Dios mío. Qué risa, chascarros. Ya. Entonces, quedaría un valor más o menos de. ¿Cuánto nos queda de reunión? 2 minutos. Entonces, vamos a hacer un cálculo rápido. Nos quedaría, a ver, 2000 dividido en 287 por 288 dividido en, hablando de gatos, 9.8. 9.8 por, ya, entonces son 2000 metros. Ah, es el exponencial. Jeje. Exponencial por 800 hectopascal. 1014. Entonces, P0 es 1014. O sea, unos 800 hectopascales en altura. Ya, estos 800 hectopascales que medimos en altura. ¿La pizarra se ve bien o se ve al revés? Se ve al revés, pero... Ah, se ve bien. Yo la veo al revés. Qué loco, ¿cierto? Ya. Entonces queda 1014 hectopascales, ¿ya? Ese sería entonces nuestro primer ejercicio en donde hicimos la reducción de la presión a nivel del mar. Quiero que vean, antes de que en el minuto que nos queda, voy a compartir la pantalla, quiero que vean el Windy. Entonces vamos a ir a la carta sinóptica que ofrece el Servicio Meteorológico de la Armada. Y si se fijan, la carta sinóptica tiene contornos cerrados de presión. Entonces acá nosotros en la cordillera tendríamos, pero es que la escoba, si es que no hiciéramos esta reducción a nivel del mar, ¿ya? Si vamos, por ejemplo, al Windy, que el Windy también hace la reducción al nivel del mar, ¿ya? Acá también tenemos un nivel de presión, una alta, por ejemplo, que se está acercando, que hace que tengamos el día muy despejado. Este es el anticiclón subtropical. Y fíjense que las líneas son pero perfectas, o sea, son lisitas, un nivel de presión pero hermoso. Imagínense, esto no tuviera reducción de presión a nivel del mar en la cordillera, o sea, ahí pasaríamos de 1000 a 700 al tiro, ¿y qué? 700 por lo bajo. Entonces, en este caso, esa es la aplicación que tiene la reducción de la presión a nivel del mar, para que nosotros podamos ver estos mapas sinópticos, ya, por ejemplo, con líneas de presión continuas que no se vean alterados por zonas en donde la presión es medida en altura. ¿Ok? ¿Claro? Ya. Entonces, son las 10:15, nos conectamos a las 11 de nuevo. ¿Vale? Ya, para que sigamos haciendo ejercicio. Ya, chiquillas, vayan. Entonces vamos a dejar esa ecuación que está allá arriba porque es la ecuación isométrica, pero en función de la reducción a nivel del mar, con esa aplicación, ¿ya? Que es una de las aplicaciones que tiene esta ecuación. Entonces, acá de G0. Entonces el ejercicio dice que la presión medida en Santiago la semana pasada fue la presión entonces P en un nivel Z, ¿ya? 934 hectopascales, ¿ya? Luego dice que tiene una temperatura de 14 grados Celsius y nos dice que estos 14 grados Celsius hay que sumarle 273
para que nos quede en Kelvin. Y son 287. 287 Kelvin. ¿Ya? Luego nos dicen que hay una humedad específica, que es Q, que es de 8 gramos partido kilogramo. ¿Ya? Esta es una expresión que ustedes todavía no conocen, ustedes todavía no saben mucho de humedad, pero no importa. Empecemos a hacernos amigos de la humedad, ¿ya? Uy, qué manera de tener alergia hoy día. Está en gramos partido kilogramo, pero entonces hay que pasar a los kilogramos partido kilogramo, entonces hay que dividirlo en 1000. Por 10 elevado a menos 3 kilogramo partido kilogramo. O sea, queda adimensional, ¿ya? 8 por 10 elevado a menos 3. Esto quiere decir que es gramos de vapor de agua por kilogramo de aire en total, ¿ya? Entonces ahora habría 8 por 10 elevado a menos 3 kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire, ¿ya? Entonces luego dice, si la elevación de Santiago es Z, la elevación de Santiago es 520 metros sobre el nivel del mar, entonces ¿cuál es la presión reducida a nivel del mar? Entonces utilizamos esta ecuación de acá arriba, que dice que P0 va a ser igual a la presión, que es 934 hectopascales, ¿ya? En este caso podemos dejarlo en hectopascales porque está multiplicado por el exponencial de Z, que en este caso Z va a ser 520 metros, sobre H, que va a ser R, 287 joules partido Kelvin kilogramo, ¿ya? Por T, que el T lo voy a poner como T nomás porque hay que hacerle algo, partido por G0, que es 9.8 metro partido segundo cuadrado. Ya, ¿qué hay que hacerle al T? Ya, en este ejercicio nos dan la humedad específica, ¿ya? Y si nos dan la humedad específica es porque hay que usarla, ¿ya? Así es que, ¿cómo la vamos a utilizar? A través del cálculo de la temperatura virtual. Yo les dije que la temperatura virtual se definía como está en el libro, ¿cierto? Y en el libro está como T partido por 1 menos la presión parcial del vapor de agua partido la presión por 1 menos épsilon, ¿cierto? Pero más adelante vamos a ver que también hay otra forma de definir la temperatura virtual que es más fácil, que es la siguiente forma. ¿Ya? Es 1 más 0.61 por Q, ¿ya? Entonces, y por T. Entonces vamos a redefinir la temperatura como la temperatura virtual, que es 1 más 0.61 por 8 por 10 elevado a 3 a menos 3 por T, que en este caso era 287. ¿Ya? Entonces la temperatura virtual nos queda, a ver, utilicemos el R. Temperatura virtual nos queda 1 más 0.61 por 8 exponente menos 3, ¿cierto? Por T, que era 287. Me queda 288.4. Ya, o sea, me queda un poquito más grande. ¿Por qué me queda un poquito más grande? Bueno, principalmente porque la presencia de vapor de agua en el aire hace que la temperatura sea un poquito más, ¿ya? Principalmente por procesos de liberación de calor latente, ¿ya? Aparte, el agua tiene otra calor específica, entonces produce este efecto. Ahora, ¿dónde va a ser más importante la diferencia entre TB y T del aire seco? La diferencia va a ser mucho más relevante cuando haya mayor cantidad de vapor de agua en el aire, ¿ya? Cuando hay mucho vapor de agua en el aire, esta diferencia va a ser relevante. Cuando hay poco vapor de agua, va a dar lo mismo, ¿ya? Así que en realidad no es tan distinta, pero si les dan el dato de la humedad, tienen que usarlo. Entonces reemplazamos eso en B, en T allá, y nos va a quedar que P0 va a ser igual a
Y lo vamos a calcular entonces con el R, a ver si ustedes me ayudan también. Queda entonces 934 por exponencial de 520 dividido en 287 por la temperatura que era 288.4 dividido en G, que es 9.8, ¿cierto? 520. Y me quedó 993.31. ¿A ustedes cuánto les quedó? 993.31. O sea, igual es como una baja presión un poco, pero está al nivel del mar. Entonces esta sería la presión a nivel del mar. ¿Ya? Queda claro entonces que esta ecuación viene dada, o sea, viene de la ecuación hidrostática y que consideramos el Z0, el Z inicial, como 0, porque estamos al nivel del mar. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? Ya. Perfecto. Entonces ya sabemos cómo utilizar la ecuación isométrica para hacer una reducción a nivel del mar. Ahora vamos a hacer otros ejercicios, ¿ya? Otros ejercicios para que entendamos un poquito más la ecuación. Entonces, ya. Este ejercicio dice, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Este ejercicio entonces dice, si la atmósfera es homogénea y la densidad no variara con la altura, ¿cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea si la presión a nivel del mar es 1002 hectopascales y la temperatura es 0 grados Celsius? Supongan que la atmósfera está en balance hidrostático. ¿Ya? Entonces aquí vamos a utilizar el balance hidrostático, parece. Así que voy a dejar de compartir. Voy a borrar la pizarra con mi calcetín. Entonces, no tienen dudas, seguimos con el otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, dice, el ejercicio dice, si la atmósfera es homogénea y la densidad no varía con la altura, ¿ya? Entonces dice, déjenme... Ya, primero dice que se supone un balance hidrostático, entonces vamos a escribir la ecuación del balance hidrostático. Ya, el balance hidrostático va a ser de P a de Z igual a menos rho G, ¿ya? Entonces suponemos un balance hidrostático y dice en el ejercicio que suponiendo una atmósfera homogénea, es decir, rho va a ser constante. Rho va a ser constante, ¿cierto? ¿Qué más dice? ¿Cuál sería la profundidad de una atmósfera homogénea si la presión a nivel del mar es 1012? Entonces la presión es 0
en 1002 hectopascales, ¿cierto? Y la temperatura 0 grados Celsius. 0 grados Celsius igual a 273 Kelvin. ¿Ya? Suponga que la atmósfera entonces está en balance hidrostático. Nos piden entonces la profundidad de una atmósfera. ¿Ya? Entonces, bueno, utilizamos el balance hidrostático. Me pierden las... Ahí sí. Vamos a utilizar entonces este balance hidrostático y vamos a jugar con esta ecuación. ¿Ya? Primero vamos a integrar entonces entre dos niveles de presión. Vamos a separar el dP con el dZ. Nos va a quedar dP integrado entre un nivel P1 y un P2. Va a ser igual a menos ρ por G dZ. Y esa parte también la vamos a integrar. Pero el ρ es constante con la altura, así que no va a estar dentro de la integral y el G tampoco. El G lo vamos a considerar constante. Entonces solamente vamos a hacer una integral entre Z1 y Z2 y vamos a poner aquí el dz. ¿Ya? Entonces nos va a quedar esta integral P2 menos P1 va a ser igual a menos ρg por Z2 menos Z1. ¿Ya? Entonces nosotros, si nosotros cambiamos esto por una presión, si el nivel 1 lo ponemos entre un nivel, digamos, en 0 en la superficie, y el P2 lo ponemos en un nivel, por ejemplo, en el tope de la atmósfera, porque dice que el ejercicio dice cuál sería la altura de una atmósfera. O sea, queremos saber todo el nivel de la altura de toda la atmósfera, y para eso entonces decimos que la presión en el nivel 2 va a ser en el infinito. Entonces P2 va a ser en el infinito y P1 va a ser en el nivel 0. Nosotros queremos saber Z2 porque Z1 también va a ser 0, ¿cierto? Entonces P en el infinito va a ser 0 y nos va a quedar menos P1, que va a ser, o menos P0, que va a ser la presión al nivel del mar, igual a menos ρ por G por Z2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces nos va a quedar que Z2 va a ser igual a ρ por G partido por P0. ¿Ya? Y nos dicen entonces acá que P0 es 1002 hectopascales, la temperatura es 273 Kelvin y la densidad es constante. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la temperatura y no sabemos la densidad, queremos saber la densidad, entonces acá reemplazamos la ecuación de estado. Y la ecuación de estado dice que P es igual a ρ por R por T, y por lo tanto ρ va a ser igual a P partido RT, ¿cierto? RD, este es el R del aire seco, y T virtual, ¿ya? Entonces reemplazamos eso en la ecuación y nos va a quedar que Z2 va a ser igual a P por G partido por P de nuevo, por RD TV, ¿cierto? Entonces ahora podemos reemplazar nuestras presiones, podemos reemplazar la temperatura y podemos reemplazar R y G. Nosotros P ya lo tenemos en todo caso, ¿ya? Esta es la presión, vamos a considerar que son iguales. Vamos a ver si es que se hacía así, a ver. Yo no quiero considerar 1.2, ¿cierto? Ya. Entonces nos va a quedar que Z2 va a ser igual a G partido RD por TV. Y eso va a ser igual a, pam, pam, pam. Vamos a hacer el cálculo. A ver si alguien me ayuda. 9.8 dividido en RD 287 por la temperatura que es 273. Y RD, TV, no nos está dando, chiquillos. Sí, yo creo que algo me suena raro aquí, ¿cierto? ¿A ustedes también? Bueno, lo que vamos a hacer, que es lo que yo tenía escrito en el ejercicio, es que vamos a asumir que la densidad de la atmósfera del aire seco, que ya la calculamos, es igual a 1.29, ¿era, chiquillos? 1.29 dijimos que era el otro día. Chiquillos y chiquillas. Ya.
era kilogramo partido metro cúbico. Entonces esto, si es que lo reemplazamos acá, nos debiese dar. Es 1.29 por G, que es 9.8, dividido en P0, que es 1012 hectopascales, o 1200 pascales. Y esto ahí sí nos debiese dar. Y si no nos da, anda a saber, Beto, a saber, niño, por Dios. ¿Será que pusimos mal la ecuación? ¿No se acuerdan? A ver, revisen lo que yo hice a ver si está bien. No, pues, no está bien. La ecuación está mal escrita, pues, niño. ¿Qué está malo? A ver, díganme. ¿Qué está malo aquí? Echando a perder se aprende. Aquí Z2 es igual a P0 partido ρ por G. Me equivoqué yo al despejar. Entonces Z2 es igual a P0 partido por ρ por G. Entonces ahora sí, Z2 va a ser igual a P0, que es 1012, 1200 pascales, dividido en 273 por 1.29. ¿Cierto que estaba al revés? Ya. Era para saber si estaban atentos. ¿Han cachado que los profes siempre dicen eso? Era para saber si estaban atentos. 1001, dividido en 273 por 1.29. Y ahí queda 287.36. Es muy poquito. Dejen de jugar conmigo. No, pues niño, porque acá es G. 9.8. Soy yo la que está hoy día en la mente en la luna, no ustedes. 9.8. Y ahí da 8.000. 8.000 metros. 8.005.062 metros. ¿Ya? O sea, si usamos el balance hidrostático, consideramos una atmósfera homogénea que tuviera como una densidad toda constante, una presión superficial de 1012 hectopascales y una densidad de 1.29 constante en toda la atmósfera, la altura de la atmósfera sería de 8.000 metros u 8 kilómetros. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas con este ejercicio? Porque yo sí. Tengo una duda porque ¿por qué te dan la temperatura si no la hemos usado? Entonces, igual creo que debiese haber una manera en que uno no asume la densidad y en que hay que calcularla, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, la densidad del aire seco se calculaba como ρ P igual partido RT. Y en este caso, P es 1012, R es 287 y T es 273. ¿Eso cuánto da de densidad? Da algo parecido a lo que estamos usando. 1012 dividido en 287 por 273. R por T. 1012 pascales. Y ahí da 1.29. Así que es lo mismo, chiquillos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Muy rápido, muy lento? ¿Vamos bien? Ya sabemos que las ecuaciones básicas de la atmósfera son 3. Está el balance, la ecuación de estado del gas ideal, el balance hidrostático y la ecuación ipsométrica. ¿Vamos bien, Yulisa y Yarela? Vamos bien, perfecto. Entonces vamos con otro ejercicio. A ver, dice. Ya, si la atmósfera, ese ya lo hicimos. 3. Asumiendo que la troposfera, 1000 hectopascales, es isotérmica, calcule el espesor de la troposfera en el trópico, latitudes medias y en el polo.
Perfecto, súper bonito el ejercicio. Ahí van a ver que va a variar la altura de cada de la troposfera en distintos lugares según varíe su temperatura, ¿cierto? Ustedes ya, yo creo que ya saben la respuesta, pero mejor si lo hacemos con la ecuación. Entonces aquí en este caso vamos a usar la ecuación isométrica de la manera en que la obtuvimos, ¿ya? O sea, la manera donde está expresado el espesor de la atmósfera, porque nos piden determinar el espesor de la atmósfera entre dos niveles de presión, ¿ya? Entonces vamos a suponer que la troposfera está entre un nivel de presión entre los 1000 hectopascales y entre los 100 hectopascales. Ahí dice que la troposfera está a los 100 hectopascales. Entonces, vamos a tener tres casos. Vamos a tener el caso del polo. Ya, acá vamos a tener una capa. Vamos a tener el caso de las latitudes medias. Y vamos a tener el caso del trópico. Entonces, vamos a poner la ecuación que conocemos, que es el espesor de Z va a ser igual a, ¿dónde está nuestra querida ecuación? Yo buena memoria no tengo, así que RD por T partido G0 por el logaritmo natural de P0 menos P0 partido P, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Aquí está mi ecuación favorita. P0 partido P. Entonces, en el caso del polo, vamos a tener que P0 va a ser la superficie, por ejemplo, 1000 hectopascales. O 1013, da lo mismo. P va a ser igual a 100 hectopascales, que va a ser el tope de la troposfera, que es lo que nos dicen en el ejercicio. La temperatura promedio del polo, chiquillas, vamos a suponer que es como promedio en toda la troposfera, ¿ya? Imagínense que tiene que ser en toda la troposfera, no solamente en superficie. Ya en superficie debe ser bajo cero, entonces pongámosle que en toda la troposfera va a ser como menos 70, más o menos. ¿Ya? En la meteorología ustedes tienen que ser bien buenos para asumir cosas, ¿ya? Tienen que a veces tener imaginación y decir, ya, yo me imagino que en este lugar hace mucho frío, así que voy a pensar que la troposfera tiene una temperatura medio de, ya, pongámosle menos 100 grados Celsius. Ya, eso en Kelvin va a ser 173 Kelvin, ¿ya? Y G0 ya lo tenemos en 9.8 metro partido segundo cuadrado. Y las presiones ya las tenemos, entonces calculemos el espesor. El espesor, es decir, la diferencia entre Z en 1000 menos Z en 100 va a ser igual a RD 287 por la temperatura 173 partido por G0 9.8 por el logaritmo natural de P0, que P0 va a ser 1000 partido por 100. ¿Ya? ¿Cuánto es el espesor de esa capa? ¿Me ayudan? A ver. Todo el rato, ahí sí. Es entonces 287 por 173 dividido en 9.8 por el logaritmo natural de 1000 partido 100. $11.665. Yo creo que es menos, pero bueno. ¿Ya? Menos. Eso dio la del polo. ¿Ok? Entonces ahora vamos con las latitudes medias. Usamos la misma ecuación. Delta Z va a ser igual a
bueno, ya la tenemos acá al lado. Hacemos esta misma ecuación. Usemos esta misma ecuación, pero considerando otras condiciones, ¿ya? La temperatura, las otras las van a ser iguales, pero la temperatura la vamos a considerar un poquito más alta, ¿cierto? Voy a ver al tiro el chat. 11.665.88, perfecto. Punto 88, ya. Después la temperatura en latitudes medias vamos a considerar que es como menos 40, ¿ya? Grados Celsius, y eso significa 233 Kelvin. Si volvemos a hacer el mismo cálculo, pero ahora reemplazamos el 233 Kelvin, nos va a quedar que el espesor es... A ver, yo simplemente voy a reemplazar acá la temperatura. Y voy a poner 233. Me queda 15,711 metros. ¿Ya? Y finalmente, la temperatura en los trópicos es más alta, ¿cierto? En el trópico va a ser 0 grados Celsius en promedio, y eso es 278 Kelvin. Y gracias a eso el espesor va a ser igual a, yo simplemente acá reemplazo el 233 por 278 y nos va a quedar 18,746. ¿Ya? Entonces voy a borrar todo esto y vamos a hacer una especie de resumen. Vamos a hacer una especie de resumen de los tres lugares, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la ecuación isométrica lo que hace es encontrar una relación entre el espesor, entre dos niveles de presión y la temperatura. Entonces, en el polo vamos a tener una atmósfera, por ejemplo, acá está el nivel del mar, ¿ya? Y esta es la troposfera, ¿ya? Latitudes medias. Y este es el trópico. Entonces, así es como se va a ver la troposfera en el... De nuevo, va a terminar la reunión pronto, pero no importa. Entonces, así se ve más o menos la atmósfera. Yo diría que incluso más inclinada, ¿ya? ¿Ya? La troposfera en el polo va a ser más pequeña. Entre dos niveles de presión, el espesor va a ser más pequeño. Entre, por ejemplo, entre 100 hectopascales, esta va a ser la línea de 100 hectopascales, y entre 1000 hectopascales, la troposfera va a tener una altura promedio de 10 kilómetros. Yo diría un poco menos, ¿ah? En las latitudes medias, para los mismos 100 hectopascales, con 1000 hectopascales, para la misma capa entre dos niveles de presión, acá el delta Z va a ser 15 kilómetros más o menos. Y acá en el trópico, para los mismos capas de 100 hectopascales hasta 1000 pascales, 1000 hectopascales, va a haber un delta Z de casi 20 kilómetros. ¿Ya? Sabiendo entonces que las nubes se comportan, la altura o el tope de las nubes llega hasta el nivel de la tropopausa. ¿Dónde las nubes son más profundas? ¿En el trópico o en el polo? ¿Ya? ¿Dónde son las nubes más profundas? En el trópico. ¿Por qué? Porque el trópico tiene una tropopausa, o la troposfera en el trópico es mucho más grande que en las zonas, digamos, polares. En el polo la troposfera es más pequeña, ¿ya? Entonces, es como este ejemplo, po. La capa, por ejemplo, en el trópico va a ser más profunda entre dos niveles de presión, y en el polo va a ser más estrecha, ¿ya? Acá hay una figura, por ejemplo. Una de las maneras en que uno determina dónde se ubica el nivel de la tropopausa, si se acuerdan en la primera clase, vimos que gracias a las inversiones térmicas nosotros identificábamos dónde estaban las distintas capas de la atmósfera, ¿ya? Entonces, la inversión térmica, que se da más o menos entre los 10 y los 20 kilómetros, está relacionada con el fin de la troposfera y el inicio de la estratosfera, y esa capa se llama, o ese lugar se llama tropopausa, ¿ya?
Entonces, cuando ocurre esta inversión, nosotros hablamos que ahí se termina la troposfera. Entonces, en este caso, la línea roja es la que está en el ecuador, y vemos que la temperatura del ecuador disminuye bastante más, incluso mucho más que la temperatura de los polos. ¿Por qué? Porque su inversión térmica está más arriba, ¿ya? Es más energética. Entonces, ¿dónde está? Está entre los 15 y los 20 kilómetros de altura la tropopausa en el trópico. Después, en las latitudes medias vemos que está entre los 10 y los 15 kilómetros de altura, y en las zonas polares vemos que está incluso bajo los 10 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces, esa es la realidad. No nos queda mucho, así que yo creo que vamos a seguir haciendo ejercicio la otra semana, aparte que ya llevamos toda la mañana juntas y juntos. Hemos estado harto rato juntos hoy día, así que yo creo que están cansados, ¿cierto? ¿Están cansados? Díganme. Sí, cierto, igual hemos como conversado mucho hoy día. Así que, bueno, la otra semana va a haber test, y en el test va a entrar hasta la página, va a entrar desde la página 70 y, perdón, ecuación hidrostática, va a entrar desde la página 63 hasta la página 72 o 71, ¿ya? Eso entonces tienen para leer en la casa, en donde se ven las 3 ecuaciones que hemos visto hasta el momento, y es donde va a entrar, digamos, hasta ahora. ¿El test es con ejercicios? No, o sea, van a ser, si meto ejercicios son de rápida resolución, no va a ser algo así como que incluya, que ustedes ocupen mucho tiempo en ello, no es la idea. ¿Ya? Es como en el test pasado, en donde ¿cuántos se demoraron en hacer el test pasado? Poquito, ¿sí? ¿Viste? Entonces, no va a ser muy distinto al test pasado, Vivi. ¿Ya? Así es que, sí, 30 minutos máximo. No, la idea es que no se tome más tiempo que eso, igual, porque el otro tiempo yo creo que lo van a usar leyendo. Igual es buena idea que ustedes ya empiecen a leer en inglés y que empiecen a verlo como un hábito. Así que me parece muy buena idea que empiecen a profundizar en este libro, en el Wallace. Así es que eso, pues, chiquillos y chiquillas, que tengan súper buena y linda semana, y nos vemos la otra semana. Parece que ahora sí vemos puras mujeres de nuevo. Así que, bueno, niñas, chiquillas, nos vemos la próxima semana, espero que con un Zoom Pro. Chao, Yulisa, chao, Renata, chao, María Ignacia, chao, Arlet, chao, Vivi, cuídense, un abrazo. Chao, Yarela.